la regla de la cadena para derivar. Este procedimiento lo podemos utilizar para derivar composición de funciones. De esta manera se simplifica el procedimiento y es más fácil derivar. Entonces dice, dada la función f de x igual a f compuesto g de x, que es equivalente a f de g de x, donde g es derivable en x y f es derivable en g de x, entonces la derivada es el producto de la derivada de la función compuesta por la derivada de g de x, donde la derivada de g de x también la conocemos como la derivada interna. Si utilizamos la nomenclatura de Leibniz, podemos cambiar la variable y por f de x y u por g de x, que son funciones derivables. Entonces, la derivada de y en función de x sería igual a la derivada de y en función de u por du en función de x, donde du de x es la derivada interna. Entonces, apliquemos la regla para derivar. Tenemos un ejemplo de una raíz cuadrada. Entonces, cambio a u por 3x al cuadrado menos x, le calculo la derivada a u, que es la derivada de 3x al cuadrado, que es 6x menos 1. 2 por 3, 6, x a la 2 menos 1 me queda 1 y la derivada de x es 1. Entonces vamos a calcular la derivada de la función potencia y igual a la u medio. La función potencia y igual a u medio. Entonces tendríamos y' sería igual a la derivada, que es un medio, de u a la u medio menos 1 por la derivada interna de u. Entonces nos queda un medio de u a la menos un medio por la derivada interna. Reemplazando a u por su valor y a la derivada interna nos quedaría. Voy a primero a despejar esto, escribirlo de otra manera. Esto nos queda de u sobre 2 por u a la u medio. Ahora sí voy a reemplazar. Du es 6x menos 1. 6x menos 1 sobre 2 por u a la u medio, o sea, la raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos x. De 3x al cuadrado menos x. Entonces tendríamos ya nuestra derivada y'. Entonces y' sería igual a 6x menos 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos x. Y terminaríamos la primera derivada. La segunda función es una función exponencial. Entonces el exponente lo igualo a u. Entonces u es igual a x al cubo. La derivada de esta potencia es 3x a la 3 menos 1, o sea 3x al cuadrado. Entonces voy a derivar la función exponencial y igual a 2 a la u. Entonces la derivada de la función exponencial es 2 a la u por el logaritmo natural de 2 por la derivada interna. Reemplazando nos queda entonces 2 a la u
que es x al cubo, dos a la x al cubo por el logaritmo natural de 2 multiplicado por du, que es 3x al cuadrado. Entonces, de esta manera tenemos y' en función de x, que nos da 2 elevado a la x al cubo por el logaritmo natural de 2 por 3x al cuadrado. Y tenemos entonces la derivada de la segunda función, que es una exponencial. Ahora tenemos una trigonométrica, donde u lo hago igual a la tangente de x al cuadrado, y x al cuadrado, que es otra variable, la hago igual a b. O sea que tenemos u y b. Ahora voy a calcular la derivada de la tangente de b. Entonces de u va a ser igual a la derivada de la tangente, que es igual a la secante al cuadrado de b, por su derivada interna, que es de b, donde b es x al cuadrado. Entonces de u va a ser igual a la secante al cuadrado de b, que es x al cuadrado, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Entonces tenemos la derivada de u, que es 2x por la secante al cuadrado de x al cuadrado. De esa manera entonces resuelvo la derivada del seno de u. La derivada del seno de u es el coseno de u. Por la derivada interna de u. Entonces nos queda el coseno de u, donde u es la tangente de x al cuadrado. Entonces el coseno de la tangente de x al cuadrado multiplicado por du, que es todo esto. O sea, por 2x por la secante al cuadrado de x al cuadrado. Entonces ya queda determinada la derivada del seno de u. Entonces tendríamos y' es igual. Voy a poner este 2x al principio. Entonces 2x por el coseno de la tangente de x al cuadrado por la secante al cuadrado de x al cuadrado. Y de esta manera terminaría entonces la última derivada y terminaríamos con este video. Muchísimas gracias.